hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo... He visto las imágenes deplorables, las escenas lamentables que vivimos el sábado pasado en el orgullo. Un ministro legitimando violencia es un problema para la democracia. Muy buenas a todos y a todas, yo soy Inés y bienvenidos y bienvenidas al podcast del Think Tank Enjambre. ¡Hay que dejarles pasar! ¡Hay que dejarles pasar! ¡Hay que dejarles pasar! Espero que vuestra semana haya ido muy bien y aquí estamos nosotros desde el Think Tank Enjambre un día más para mejorarla y hablar sobre política y actualidad a ser posible. En el anterior podcast ya explicamos qué era esto de un think tank y charlamos largo y tendido sobre ecologismo, sobre el Fridays for Future y sobre cómo afectaba todo esto a la cuestión de clase. En el programa de hoy vamos a remontarnos también a un acontecimiento más actual que ya os leeréis por el principio del podcast y sobre todo intentaremos abrir una ronda de participación con una cuestión que afecta políticamente pero también moralmente. Esta pregunta es la siguiente: ¿se deben tolerar a los intolerantes en las manifestaciones? Yo sé que muchos os estaréis ya oliendo por dónde van los tiros, pero para los que no lo sepan, ¿por qué nos hacemos esta pregunta justo hoy? Bueno, pues porque llevamos días viendo, y algunos de nosotros incluso viviendo aquí en Madrid, una experiencia muy similar con un partido político que es Ciudadanos y en una manifestación, que es el orgullo LGTBIQ+. Muchos pensaréis, ¿qué manifestación ni qué manifestación? Si esto es una fiesta, que corra el alcohol, ¿no? Bueno, pues sí, también. El orgullo es una celebración de la libertad y de la diversidad sexual, pero ante todo también es una manifestación y es salir a la calle para luchar por todos los derechos que aún quedan por conquistar, que son bastantes, que son muchos, ¿no? Sobre todo para el colectivo LGTBIQ+, en el que en muchos países incluso se retrocede, no es que no se avance, sino que se va hacia atrás, ¿no? Este carácter reivindicativo tenía aún más importancia aquí en España. ¿Por qué? Bueno, pues por el auge de un partido de extrema derecha como lo es Vox, ¿no? Que además ya ha dado unos cuantos titulares posicionándose contra el orgullo y contra el colectivo LGTB. Por ejemplo, diciendo que está en contra de la enseñanza de la diversidad en los colegios o que está a favor de las terapias de conversión que han hecho daño a tantos jóvenes del colectivo. Así que contra esto, las asociaciones LGTB, COGAM y FEL LGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, etcétera, que estas dos asociaciones son las encargadas de organizar el orgullo, pues este año ellas dos se han puesto de acuerdo y han dicho, vale, vamos a proponernos ser más exigentes con los partidos que pueden tener carroza en la manifestación en el día 6 de julio del orgullo y además también no solo tener carroza sino participar en la pancarta de cabecera de la manifestación. Bueno, realizaron tanto COGAN como FEL LGTB un decálogo de medidas que los partidos debían cumplir. Entre, por ejemplo, medidas entre las que estaban no valerse de los partidos de extrema derecha para gobernar o el cumplimiento y el desarrollo de leyes autonómicas contra la LGTBI-fobia. Ni Ciudadanos ni el PP firmaron dicho decálogo ni aceptaron su cumplimiento, con lo cual no tuvieron ese derecho para hacerse la foto en la manifestación, como muchos dicen, ¿no? No era un veto. COGAM y FEL LGTB lo dejaron muy claro, no les estaban vetando ni prohibiendo nada, pero obviamente si no das, digamos, una promesa de cumplimiento de ciertas leyes, ciertas normas y cierta ideología, no es muy legítimo que estés en esa manifestación. Aún así, Ciudadanos pues decidió ir al orgullo por su cuenta propia y con su pancarta propia, porque según él no iba a aceptar un documento político porque este documento, digamos, de estas dos asociaciones usaban al orgullo como arma para fines políticos. Una vez en el orgullo, la gente que estaba desilusionada con el partido, con Ciudadanos, por haber negociado con Vox, por no haber apoyado el decálogo, pues gritaron su descontento, hicieron saber al partido su desilusión y les hicieron algún que otro scratcher. Además, scratcher es cuando te pegas a una persona, digamos, para dificultarle el paso, con el objetivo de dificultarle el paso, de agobiarla, de lo dicho. Eso es, al menos, lo que se vio y lo que está demostrado.
el scratcher y algunos abucheos. Porque también los propios militantes y diputados de Ciudadanos que estuvieron en la manifestación con la pancarta de Ciudadanos hablan de que les tiraron latas, orines, incluso escupitajos, y también hablaban de que los policías que aseguraban el perímetro en el que estaban ellos pues no eran lo suficientes y no estuvieron a la altura de la ratonera que se creó allí, ¿no? No sabemos qué pasó exactamente, porque hay muchas versiones y o no se aclaran o tendrán que pasar algunos días más para que se aclaren. Pero toda esta situación es la que nos ha llevado a nosotros a preguntarnos quién tiene razón y quién no en esta disputa, en este enfrentamiento, y en general en uno que nos lleva meses acechándonos desde la irrupción de Vox. Como dije en el programa anterior, este think tank siempre va a ofrecer un punto de vista socialista y de izquierdas, pero también objetivo y crítico, siempre crítico. Eso lo intentamos mediante el análisis político, por supuesto, pero también mediante la diversidad de opiniones, incluyendo pues nuevos comentaristas cada programa. Es por eso que hoy os quiero presentar a Rubén García, politólogo y estudiante del máster de análisis político, que es la primera vez que interviene en este programa, así que le vamos a dar una bienvenida muy fuerte. Rubén García, ¿cuándo empieza este debate? Y lo más importante, ¿cuándo acaba? En los últimos meses, concretamente desde la irrupción de Vox en las elecciones al Parlamento de Andalucía de finales del año pasado, se ha resucitado en las redes sociales el debate sobre la tolerancia de los intolerantes, que se deriva de la llamada paradoja de la tolerancia formulada por Karl Popper allá en los años 40, según la cual una democracia no puede ser tolerante hasta el extremo de poder tolerar en su seno posiciones tan intolerantes que puedan acabar derivando en su desmantelamiento. Pero, desde mi punto de vista, esta cuestión suscita varios debates paralelos. En primer lugar, ¿a partir de qué punto podemos calificar algo de intolerante o de peligroso para la comunidad? Es decir, no es lo mismo las expresiones verbales de intolerancia o de discriminación que las expresiones físicas, tales como una agresión, o las expresiones jurídicas que reflejan en el marco legal una discriminación. Estas expresiones jurídicas provienen de una reforma política impulsada por unos representantes que trasladan a la política esas muestras de intolerancia y de discriminación. Sin embargo, por otro lado, las propias expresiones verbales de discriminación abonan el terreno para acabar derivando en expresiones físicas o jurídicas de discriminación, con lo que, cortada de raíz la intolerancia, podría salvar a los colectivos potencialmente discriminados de una situación que más tarde podría ser imparable. Y por consiguiente, y ligado a esto, ¿a quién correspondería la potestad de establecer qué ha de ser tolerado y qué no? Porque este problema tendría que ser abordado por un ente nombrado por la sociedad para que cribe a las organizaciones y colectivos por su tolerancia o intolerancia. La respuesta más lógica a esto sería que lo hiciese un tribunal, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Pero al ser una decisión política sería un tanto extraño que el peso de establecer los límites de nuestra capacidad de expresión los dictase un ente no electo, pues la verdad es que este problema plantea ciertos dilemas morales. Asimismo, cabe que nos cuestionemos en base a qué criterios vamos a proceder a examinar la tolerancia o intolerancia de un determinado colectivo. Nuevamente, la respuesta más obvia en este caso sería hacerlo, por ejemplo, en base a la Constitución, la cual, al ser la norma jurídica fundamental que regula nuestra convivencia, dotaría de una cierta objetividad a este proceso. Sin embargo, si empezásemos a fiscalizar la tolerancia de las formaciones políticas o de las asociaciones en base a estos criterios, encontraríamos que hay derechos que, al pertenecer a una oleada de demandas sociales relativamente recientes, no se hallan garantizadas por la Constitución. Así como encontraríamos que, hay muchas más organizaciones con preceptos inconstitucionales que las que inicialmente pensábamos, de tal forma que podríamos acabar limitando de una forma muy seria la libertad de expresión dentro de nuestra sociedad. Creo que en este debate la postura más acertada es la de mantener una cautela vigilante. Esto es, tolerar las opiniones intolerantes como parte de nuestra libertad de expresión, siempre y cuando no deriven en acciones violentas
las cuales han de ser reprimidas en cuanto constituyan un auténtico peligro para la democracia, la cual es una postura que defendían notables filósofos como John Rawls. Pues ahí está, Rubén, ahí la has dado. La intolerancia no puede tolerarse en tanto en cuanto es un peligro para la democracia. No nos olvidemos de que la democracia no es un libre albedrío, no es un todo vale, es una forma de gobierno que promueve derechos, pero también debe proteger derechos. Y desgraciadamente, pues hay personas cuyos derechos quieren robar a otros los suyos propios, o sea, unos derechos que quieren que roban derechos a otras personas, ¿no? Es un perro que se muerde la cola y no puede permitirse en una democracia. Rubén nos ha hablado de esto a nivel político y a nivel actual, pero yo os avisé de que este tema, salvaguardando las distancias, tenía planos de estudio muy diferenciados, uno político y otro ideológico e incluso moral. Y hoy de la parte moral se va a encargar Yediael Álvarez de Don Pablo, nuestro maestro de ceremonias y doctorando en políticas y género por la Universidad Autónoma. Yediael, todo tuyo. Hola, soy Yediael y es un placer volver a colaborar con vosotros. Esta semana, a la problemática planteada, me gustaría ir un poco más allá, porque quizá la tensión principal no es exclusivamente sobre si se debe tolerar en los movimientos sociales, sino sobre el propio concepto de tolerancia y si debemos de tolerar a los intolerantes. Una pregunta mucho más profunda que se ha desarrollado a lo largo de toda la teoría de la democracia y de la teoría política. Aparecen dos conceptos fundamentales. Por un lado, tolerar, y por otro lado, la democracia. Y es paradójico si tenemos en cuenta lo que significa el concepto de democracia, que es la aceptación de la mayoría y el respeto de las minorías, y que las minorías puedan llegar a convertirse en mayoría, pues es paradójico que desde una perspectiva democrática se pueda marginar, expulsar a las minorías. Es un contrasentido democrático. Si vamos al concepto de tolerancia, pues tiene un amplio y un amplio bagaje, en el cual, por ejemplo, podemos recaer en el discurso sobre la tolerancia o en el tratado sobre la tolerancia de Voltaire, donde habla de las guerras de religión y de cómo los fanáticos de uno y distinto bando luchaban por la disputa de un Dios absoluto y de una verdad, lo que provocó sangre, guerras y destrucción en Europa a lo largo de la historia y que en el fondo se manifiesta en nuestras sociedades actualmente. Por tanto, el principio de la tolerancia es un principio fundamental de la democracia, el principio que permite el respeto, la libertad y la autonomía de los individuos y de los grupos, y que podemos, por ejemplo, ver en elementos muy concretos. Sin embargo, este concepto de tolerancia también es un concepto muy controvertido, en el cual se marca y se señala a un conjunto de personas por sus pensamientos, por su condición, y se les relega. Por tanto, el concepto de tolerancia también tiene que ser revisado en estos términos. Pero, ¿qué sucede realmente cuando se produce una realidad? Por ejemplo, un grupo de extrema derecha en una universidad. ¿Se puede prohibir a la gente por sus ideas o por las acciones? Y aquí yo sí que diferenciaría, es decir, en democracia debemos de tolerar todo, ninguna idea, y en la propia Constitución aparece, ninguna ideología puede ser prohibida por el hecho de ser. Pensemos que la suya podría llegar a ser prohibida, o la mía, como bien ha pasado a lo largo de la historia de Europa, de España y del mundo. Por tanto, la tolerancia es una capa que permite la permeabilidad de la libertad y de la autonomía, del pensamiento de los individuos y de las personas en términos amplios. Sin embargo, ¿qué sucede con las acciones? Por eso habría que distinguir pensamiento y condición de la acción. Es decir, ¿debemos de tolerar a aquellas personas que van pegando gays, homosexuales por la calle? Gays, homosexuales, negros, etcétera, quien no tolera a los otros. Pues la realidad es que no. Para eso está la ley, para eso está el Estado de Derecho y, sobre todo, para eso está la condena democrática. Y es verdad que debemos de tolerar a todo el mundo. Sin embargo, no debemos de tolerar las acciones que oprimen, violentan, excluyen, marginan a los otros.
a los otros que en determinados contextos somos nosotros, porque uno es mayoría o minoría dependiendo del contexto. Por tanto, lo sucedido, por ejemplo, en la manifestación del orgullo es un acto legítimo de los diferentes colectivos, de la organización, de los que pactan con la extrema derecha, es decir, de los que hacen bullying en el colegio, que no puedan ir a la fiesta de cumpleaños, como bien recordaban las redes. Es decir, todo el mundo tiene el derecho de ir a una manifestación, pero la pregunta es, ¿defiendes verdaderamente los ideales de tolerancia? Cuando se señala, se marca y se persigue a un colectivo, ¿puedes llevar la bandera de ese colectivo? Simplemente creo que es un ejercicio de coherencia. Y por tanto, si en este caso Ciudadanos quisiera ir a cualquier manifestación, está en su derecho de ir. Pero la reflexión es, ¿sus acciones defienden esos ideales que supuestamente dicen defender? Ahí está la cuestión. Por tanto, la democracia se tiene que proteger. Y para eso está la ley, pero sobre todo, para eso está la conciencia democrática de la ciudadanía activa, que alza la voz diciendo no pasarán, no vamos a permitir que la intolerancia forme parte de nuestro sistema político. Y por tanto, a la gran pregunta de si se debe tolerar a los intolerantes, la respuesta es que sí, de pensamiento, pero las acciones que generan intolerancia deben ser paradas por el propio ejercicio de la democracia. Mira por dónde Jedi choca un poco con lo que he dicho antes, de que no se puede tolerar en absoluto esa intolerancia, ¿no? Pero me gusta que tenga otra opinión y me gusta la diferencia porque es un tema que además se presta por lo peliagudo y lo escurridizo que es. ¿Y tú qué opinas? Sí, tú, la persona que nos está escuchando ahora mismo. Yo sé que también tienes una opinión propia, original, que puede aportar muchísimo a este programa y en general a la política. Así que, de verdad, si te sientes identificado con lo que decimos aquí en nuestro think tank Enjambre y crees que puedes aportar, enriquecer o incluso mejorar nuestro podcast, estás invitada a hacerlo. ¿Cómo? Pues muy fácil, contactándonos a través de las redes sociales de nuestro perfil o comentando este podcast. Pues comentas, oye, estoy interesado en participar y en intervenir y en dejar mi intervención tanto a distancia como si quieres hacerlo presencial, porque oye, a lo mejor vives en Madrid, pero a lo mejor no, a lo mejor eres de Zaragoza, pues bienvenida persona de Zaragoza a nuestro podcast Think Tank Enjambre. Bueno, te animes o no, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos una semana más y esperamos que se solucione como es debido esta disputa con Ciudadanos y se averigüe si de verdad han vivido agresiones, porque si es así también eso se podría decir que es intolerancia. Esta semana queremos terminar con la intervención de Sara Soto Velasco, graduada en politología, porque nos va a responder otra de las cuestiones clave de este debate, que es por qué molestó realmente la aparición de Ciudadanos en el orgullo y por qué los intolerantes no deben ir a manifestaciones que ideológicamente no toleran. Dicho esto, buenas tardes y hasta la próxima. Hola, Sara. Hola, soy Sara. Bueno, quería dar mi comentario sobre esta pregunta, ¿no? Sobre si se deben tolerar a los intolerantes. Yo creo que, al tener que ser breve un poquito generalizando, hay dos cuestiones. Creo que es bueno tolerar, y más en democracia, a personas que piensan diferente de nosotros, y evidentemente, aunque la intolerancia es un tema peliagudo, sí creo que hay que respetar que hay otras personas que no quieran escuchar según qué opiniones, porque todos en mayor o menor medida estamos más o menos cómodos a la hora de escuchar según qué temas, ¿no? Pero creo que lo complicado quizás es tener que tolerar ataques de personas intolerantes. Quiero decir, creo que en este sentido hay que tolerar su existencia como personas que difieren, como personas que tienen sus propias opiniones, con las que no tenemos por qué compartir y que pueden hasta herirnos, ¿no? Pero el problema viene cuando, por ejemplo, en espacios de un determinado sesgo ideológico,
intentan introducirse estas personas intolerantes, estas personas que van en contra de esa ideología, para atacar. Realmente es un ataque. Su mera presencia es un ataque. Entonces yo creo que hay que separar, que hay que tolerar e intentar comprender y reconducir comportamientos intolerantes, porque existen, siempre van a existir, y que sin embargo lo que no hay que tolerar es la violencia por parte de los intolerantes, aunque no sea una violencia activa. La simple presencia en determinadas esferas ya es un ataque, ya puede ser un ataque. Y entonces creo que ese es el tipo de intolerancia que no deberíamos tolerar. Y gracias por escucharme.